muy bonito. Escuchen por favor de fondo. ¿Qué sonido hay? Se escucha agua que cae de un río, una cascada parece, ¿verdad? Suenan las plantitas. Pues sí, hoy veremos algún tema sobre las plantas. Entonces, ¿qué área es? ¿Será geografía? ¿Será lengua y literatura? ¿Será matemática? Exacto, es ciencias naturales. Hoy veremos las plantas. ¿Pero qué tipo de plantas veremos hoy? Observe bien la imagen. ¿Qué planta es esa? Parece que es un helecho, ¿verdad? Pues sí, es un helecho. Este helecho es una planta sin semilla. Hoy veremos las plantas sin semillas. Qué hermoso es ese helecho. En nuestras casas también se deben haber este tipo de plantas, ¿verdad? Adornan nuestro hogar. Pero ¿saben algo? Un dato curioso. Este tipo de plantas, ¿saben cuándo se iniciaron? Hace miles y miles de años. Dicen que fueron una de las primeras plantas que aparecieron en el planeta, ya que son del tiempo arcaico. Y se iniciaron cuando se inició la vida en la Tierra. Actualmente hay muchas especies de estas plantas que ya se extinguieron, pero otras aún perduran. Y como le decía hace un rato, el helecho es una de ellas, que siempre está en nuestro hogar. En la mayoría de los hogares tenemos un helecho. Algunas son conocidas. Ya les dije hace ratito, el helecho. ¿Qué más hay? Tenemos las algas, los hongos. Son plantas sin semilla. Ahora vamos a ver cómo están clasificadas estas plantas. ¿A qué grupo pertenecerán los helechos? ¿A qué grupo pertenecen los musgos? ¿A qué grupo de plantas sin semillas pertenecen los hongos? Vamos a ver, vamos a conocer la clasificación de las plantas sin semillas. ¿Pero saben algo? Las plantas sin semilla tienen un nombre que casi nadie lo sabe, o que muy pocos lo saben, mejor dicho. Pues se les llama criptógamas. Las plantas criptógamas no son nada más y nada menos que las plantas que no tienen semillas, no tienen flores y no tienen frutas. ¿Cómo será esto? Plantas sin flores, sin semillas, sin frutas. Solamente tienen hojitas o ramitas. No tienen tallos, no tienen raíces. Hay unas cositas que parecen raíces, pero no lo son. Estas plantas criptógamas se clasifican en 3 grandes grupos: en pteridofitas, briófitas y talofitas. Las pteridofitas están los helechos y los culantrillos. Los culantrillos son unas plantitas muy parecidas al helecho, pero sus hojas son diferentes. Sus hojas son como la hierbita, el culantro que compra la mamá para la comida. Tenemos las briófitas. En este grupo están los musgos y las hepáticas. Y las talofitas, en ese grupo están las algas, los hongos. Vamos a conocer más. Las pteridofitas son los helechos y los culantrillos. Conozcámoslos. Ahí está el helecho. Es una planta pteridofita, planta sin semilla. El culantrillo es parecido al culantro que tiene la mamá en casa, o al perejil, pero es una planta sin semilla. Muy parecida, pero no es culantro ni es perejil. Cuidado, se confunde. Las briófitas. En este grupo tenemos los musgos, que nacen en las partes húmedas, muy húmedas. Se crecen sobre piedras, sobre madera o sobre los mismos troncos de los árboles. También tenemos las hepáticas, que también nacen en zonas muy, muy húmedas. Las talofitas. Aquí vienen 3 grandes grupos, que son los hongos, las algas y los líquenes. Las algas, porque sabemos que están en los mares, o también están en los ríos. Más que todo en los ríos encontramos algas. Los hongos están en zonas muy frías. Cuando llueve a veces, si en casa hay una madera por ahí que está mojándose, con el tiempo va a crecer ahí un hongo. Y los líquenes, que los encontramos sobre piedras, sobre rocas. Características de estas plantas sin semilla. ¿Cuáles serán? Tiene muchas características. Una de ellas es que no tienen semillas, que es lo importante. Tampoco tienen flores ni tampoco frutos. Y no poseen un tallo para sostenerse.
tienen puras ramitas o puras hojas. Segunda característica importante es que son resistentes a los cambios climáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas aguantan temperaturas muy altas como temperaturas muy bajas. Y si llueve fuerte, ahí están ellas. Si haga un sol inmenso, ellas están ahí. Colonizan fácilmente las zonas áridas. Hay zonas en los campos que no hay plantas, no hay nada. Pues ellas se van regando poco a poco y se van expandiendo por esas zonas. Otras características son que viven en ambientes, ya les dije hace rato, en ambientes muy húmedos. Resisten sequías, zonas altas de insolación, o sea, zonas donde hay mucho sol. Como son los hongos y los líquenes. ¿Cómo se reproducen estas plantas sin semilla? Vamos a conocer cómo es que se reproducen si no tienen hoja, no tienen flores y no tienen frutos. ¿Cómo será que se reproducen? No tienen semilla. Qué raro, ¿verdad? Vamos a conocer. Dice que se reproducen de forma sexual por esporas o de forma asexual por fragmentación. ¿Qué será la fragmentación? Como que se sale un pedacito o se le sale alguna parte de la plantita y la podemos volver a sembrar. Eso como que quiere decir fragmentación. Vamos a conocer cada una de ellas. Reproducción sexual por esporas. Las esporas están almacenadas en unas cavidades o saquitos debajo de las hojas llamadas espongiarios. Estas bolsitas ahí se mantienen un buen tiempo debajo de la hojita hasta que son fecundadas. Luego esa bolsita se libera, se abre y botan unos agentes externos. Los son movidos por el viento, por el agua y son transportadas a otro sitio y ahí es donde nace una nueva planta. En cambio, la reproducción asexual es diferente, es por fragmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una plantita tiene contacto con el agua y por fuerza del agua, por el movimiento de la fuerza del agua, se le desprende una ramita o una hoja, esta misma es llevada por el agua, por el viento, a otra zona, a otra parte de la tierra que está húmeda. Ella solita se va fijando poco a poco al suelo y vuelve a crecer. Unas de ellas son las algas. Observemos aquí esta reproducción. Ahí tenemos un ejemplo, un helecho. La parte de abajo de la rama del helecho, en las hojas, se observan unos puntitos como negros. ¿Se lo observan? Esas son las bolsitas donde están las esporas. Esos son los saquitos que contienen muchas, miles de esporas. Estas esporas caen al suelo o son llevadas con el viento y estas son transportadas. Estas esporas caen en otro suelo, en otro pedazo de tierra y así se origina la nueva planta. ¿Se ven que es interesante, chicos? Muy interesante el haber aprendido las plantas criptógamas o sin semilla, que son estas. Recordemos cuáles eran, ¿ok? Las pteridofitas, ¿verdad? Entre esas millones de plantas sin semillas que llegaron en la época arcaica, desde que inició la vida en la tierra, desde ahí están estas plantitas. Ya dijimos, muchas de ellas se han extinguido, otras todavía están, así que hay que cuidarlas, protegerlas para que sigan estando en nuestra tierra y dándonos ese espectacular paisaje cuando vamos a un río, vemos esas rocas todas verdes, llenas de musgo, ¿verdad? Qué lindo es ver la naturaleza tan hermosa, pero nosotros tenemos que cuidarla. Nos vemos en la próxima clase. Tengan un buen día.